La ortografía es una de las, diríamos, de las áreas de la lengua española. Orienta la forma como plasmar el pensamiento para darle claridad, para darle precisión, porque uno escribe para comunicar. Y si lo que escribo para comunicar no es preciso, no se entiende o se presta para varias interpretaciones, entonces no me sirve. La ortografía tiene 4 niveles. De esos 4 niveles sería reiteración innecesaria detenernos en la sílaba, ¿no? Porque ya ustedes conocen, salvo aquellas que van a permitir la ortografía de la tildación, que eso lo vamos a ver en su debido momento. Y la ortografía de la letra, que es las grafías, cómo se utiliza la V, la B y otras grafías. La mejor recomendación es mucha lectura y escritura. Lectura y escritura y observación de las palabras, cómo se escriben. Nos ayuda sustancialmente a corregirnos. Luego lo que es la tildación, que ya vamos a ver entonces en su debido momento, y la ortografía de la puntuación, que es la oración. Y bien, el uso de la letra, ustedes pueden visualizar muy bien aquí. Y bien, el uso de las mayúsculas en los diferentes idiomas tiene su propia normativa. En el alemán, los sustantivos son con mayúsculas. Abundan la cantidad de mayúsculas en esta lengua. En el inglés también hay abundantes mayúsculas. En cambio, el español, la tendencia es minusculizarse. Y recuerdan cómo empezó el uso del español desde el latín, ¿no? Se escribía todo con mayúsculas. En este siglo, XVI y XVII, se utilizaban los días de la semana, los meses, las estaciones, los gentilicios con mayúsculas. ¿Por qué ustedes cuando observan un documento y dice así, Huancavelica, lugar y fecha, dice, ¿no? 13 de junio del 2018. ¿Cuáles son los errores allí? Las mayúsculas el mes y el punto, ¿no es cierto? Está mal escrito. Los meses es con minúscula, ¿no es cierto? Entonces la corrección es esta. Y el lugar y fecha en estos documentos no termina en punto. Entonces tenemos 3 errores que se cometen allí. ¿Por qué? Porque no hay actualización ortográfica. Por eso son estos ambientes académicos donde uno se actualiza. Esas personas que siguen escribiendo de este modo, ¿en qué siglo lo ubicamos? En el siglo XVI y XVII. ¿Qué retrasados están? ¿A qué siglo corresponde esas mayúsculas? Además, en el barroco, fíjense que se prolonga hasta el siglo XVIII, abundaron ahí pues las mayúsculas. Pero hasta el siglo XVIII, miren cuántos siglos han ido pasando. ¿Qué es lo que genera esas modificaciones, esos cambios de la ortografía, de las modificaciones en la lengua? Es el peso de la tradición, es las costumbres. La Real Academia lo que hace es recoger esas normas establecidas, generalizadas ya en la sociedad, y decir, así está funcionando, esta es la corrección. Pero esta es la corrección que la comunidad lingüística lo ha establecido. Recuerdan que el origen de la Real Academia surge con un espíritu impositivo, de controlar el uso de la lengua, y decir que vamos a conservar la pureza del castellano. Pero esa pureza del castellano no fue posible. El tiempo seguía pasando y la lengua seguía con todas sus variantes, todos sus defectos. Así que es imposible que haya una autoridad, un grupo humano que pueda controlar los cambios de la lengua. Es bien difícil. Dime. Les acabo de explicar que hay otros idiomas que abundan las mayúsculas, como el alemán, y puede haber... Es que cada lengua tiene sus propias normas. Nosotros estamos utilizando las normas ortográficas del español, y eso no debemos pensar de que así será en otra lengua. Cada lengua tiene sus propias normas que se van estableciendo, porque su comunidad lingüística
Así lo va prefiriendo, ¿no? Prefiriendo y lo va estableciendo, ¿no? Y bien, entonces aquí tenemos los dígrafos. Las siglas deben escribirse, dice la norma, ¿no? Con mayúsculas. Y se extrae la letra inicial de cada palabra sustantiva y se forma la sigla, ¿no es cierto? Si esta norma dice que debe escribirse con mayúsculas las siglas, ¿por qué aparecen algunas siglas con minúsculas? ¿Debido a qué? Debido a los dígrafos. Cuando un dígrafo con que inicia la palabra sustantiva de algún nombre, al convertirse en una sigla, solo la letra inicial del dígrafo es con mayúscula y la otra con minúscula, ¿correcto? Entonces, por esa razón tenemos aquí una sigla con una minúscula. ¿Por qué? Porque hay presencia de un dígrafo, ¿correcto? Luego tenemos que el uso de las mayúsculas no están libres de tildación las mayúsculas. Además es una norma que viene desde 1963. Con la nueva tecnología podemos tildar las mayúsculas también, aplicar esa norma. Entonces ya saben, desde el momento en que desarrollamos estos temas, entra con rigor la revisión de los trabajos. Lanzaremos algunas prácticas en vía virtual también y algunas prácticas calificadas. Entonces, tenemos aquí que las siglas deben escribirse con mayúscula todas las letras, ¿correcto? Excepto cuando hay dígrafos, ¿ok? ¿Cuáles son las funciones y usos de las mayúsculas? La puntuación va generando o va condicionando el uso de las mayúsculas. Por ejemplo, si iniciamos un texto, debe empezar con mayúscula. O después del punto, llamado punto seguido, ¿no es cierto? Entonces, marcan algunas delimitaciones textuales. El inicio y después el punto, que significa que va a iniciar otra oración, ¿correcto? Luego dice la palabra que sigue a los puntos suspensivos, cuando estos coinciden con el cierre de un punto. Observen allí el ejemplo. Allí se denota que ahí termina la oración. Pero sería un error anotar ahí un punto seguido. Entonces no puede ir ahí un punto seguido. Luego viene la mayúscula, porque la siguiente está clarísimo que es otra oración, ¿correcto? En esta parte donde termina, se cierra el signo de interrogación y se apertura otra interrogación, hay un punto seguido que no se registra, solo se sobreentiende que hay un punto seguido, nada más. Y entonces inicia con mayúscula la otra interrogante. En cambio, si hubiese allí una coma, como ocurre aquí en este modelo, entonces empezará con minúscula. Indica que la oración no termina aquí, continúa. Después de este signo de interrogación no merece punto. Que quede claro esto. El texto termina en un signo de interrogación, punto, error. Ni después del signo de exclamación, ¿correcto? Cuando no coincide el signo de interrogación con el inicio de la oración, pues va con minúscula. Miren aquí el modelo. Aquí inicia la oración y la pregunta empieza después. Entonces debe ir con minúscula. Decimos por ejemplo, entonces, ¿cómo se escribe? La pregunta está acá, miren, recién aquí. Entonces, ¿cómo se escribe? Se dice que después de los dos puntos no van mayúsculas, ¿correcto? Pero ¿en qué casos entonces va con mayúsculas? Aquí los tenemos. No van con mayúsculas, pero hay casos que sí. ¿Cuándo? Dice, tras los dos puntos que siguen a la fórmula de encabezamiento de saludo, de una carta, etcétera, ¿no? Entonces aquí dice, estimado señor Rodríguez, dos puntos, y al pie inicia con mayúscula. Luego, tras los dos puntos que anuncia la reproducción de una cita textual. Y entonces, en tu redacción dices, el rector afirmó. Dos puntos. Y ahí está la afirmación del rector, porque no son tus palabras, no es tu expresión, es el rector.
Entonces lo anotamos entre comillas e inicia con mayúscula. ¿Todos los casos, todas las citas serán así? No. Vamos imaginando que tu cita es esa y entonces dices, el rector afirmó, pero no te interesa este inicio, porque no está de acuerdo al texto, al contenido de tu trabajo. Entonces dices, no me interesa este inicio, me interesa de aquí en adelante. Entonces, ¿qué haces? Para indicar al lector que esa cita ha sido recortada, lo que haces es ponerle puntos suspensivos y empezar con minúscula y cierras. ¿Correcto? El siguiente observan ustedes aquí. Fíjense aquí. Con mayúscula o minúscula, dependiendo de mayor o menor integración en el enunciado. Observen. No te preocupes, ya sabes que no hay mal que por bien no venga. No hay ninguna pausa aquí. ¿Qué está generando la integración? Este relativo. Ayuda a integrarlo. Aunque esté integrado al mensaje que estás lanzando, debe ir entre comillas, porque sabes desde dónde son los límites de ese pensamiento, de esa frase, que no es tuyo. ¿Correcto? Entonces tiene que ir entre comillas. Y con minúscula, miren, cuando se integra. Pero ¿qué pasa en el segundo ejemplo? Cuando hay problemas, siempre tengo presente el refrán, no hay mal que por bien no venga. ¿Notan? Es diferente. Incluso hay una pausa ahí, pero muy breve. Cuando esto ocurre, miren, va con mayúscula. ¿Correcto? Entonces, cuando está integrado, puede ir con minúscula, a pesar que el texto original inicia con mayúscula, pero se ha integrado debido a esta forma de redactar con el relativo. Y cuando no se integra, respetamos el inicio de mayúscula, ¿correcto? He reiterado. Perdón. Porque no hay una pausa larga. Tú sabes que los 2 puntos es una pausa mayor que la coma. Incluso merecería de repente una coma porque la pausa es breve. No merece ahí los 2 puntos. ¿Ya? Entonces es más fluida, la expresión más fluida. Siguiente. Tras los 2 puntos que cierran los epígrafes o subtítulos de un libro. Epígrafes. Miren un epígrafe aquí. Subdivisiones de un libro. La arquitectura egipcia. Se llaman epígrafes. 2 puntos. Inicia toda la explicación. Iniciamos con mayúscula. Además de la pausa también pues se nota. Entonces ahí tenemos un ejemplo en caso de epígrafes. Observan aquí. Tras los 2 puntos que sigue a términos de carácter anunciador. Que anuncia. Entonces miren aquí en el ejemplo. La receta se elabora tal como se explica a continuación. 2 puntos y empieza con mayúscula. Son anunciadores. Tras los 2 puntos que siguen a verbos, certificar, exponer, solicitar, etcétera, y que se utiliza en documentos administrativos y jurídicos. Y después de ellos van los 2 puntos. Y después de esos 2 puntos irá con mayúscula. Certifica, 2 puntos. Entonces va con mayúscula. Son casos que después de los 2 puntos van con mayúscula. No todos los casos, por supuesto, ¿no? El siguiente, la primera palabra de cada uno de los elementos de una enumeración escrita en líneas independientes. Por ejemplo, ya observen aquí, cuando forma un listado, ojo aquí, entonces observan ustedes una lista. Está enumerado, verduras, zanahorias y papayas, y puedes continuar. ¿Qué dice la Real Academia? Cuando forma un listado, no va a ir con mayúscula estos inicios. Tampoco terminan en punto, ¿correcto? Pero si en ese listado hay oraciones, hay expresiones que tienen un sentido cabal, entonces iniciará con mayúscula y termina en un punto.
Eso es lo que dice esta teoría aquí. Siempre que éstas se cierren con un punto. ¿Y qué expresiones se cierran con un punto? Aquellas que tienen sentido completo, pues. El límite de la oración es un punto. Entonces, cualquier listado, como ustedes ven, frases, para hacer compras o de repente un inventario, hace un listado de cosas allí, pues no termina con punto y no inicia con mayúscula. Salvo que haya un nombre propio allí, ¿no? Que es otro caso, ¿no? ¿Correcto? Observen aquí, vamos a recrearnos con esto, ¿ya? Los nombres de pila y los hipocoristas. Nombre de pila, Carolina, Mario, etcétera, etcétera, sus apellidos, ¿no? ¿Quién no sabe pues que esto se escribe con mayúscula? ¿Y cuáles son los hipocorísticos? ¿Serán lo mismo que apodos? No. Son expresiones de aprecio, de cariño. ¿Cuál es tu nombre? Sayón. Sair. Sair, ¿cómo sería de cariño? Saircito ya, Saircito. No sé, pero la familia a veces busca la expresión más adecuada de cariño, que a veces no coincide con el nombre. Pepe, aquí no dicen Pepe. José. O los diminutivos, Juancito, ¿no? Antonito, los diminutivos. Los hipocorísticos entonces son expresiones de afecto, de cariño, ¿no? ¿Y los apodos? Claro. ¿Pero qué son apodos? Los apodos surgen de algún defecto de la persona. De algún defecto o alguna característica de la que se vale. Yo tenía un compañero de estudio, era bajito, gordito, ¿y qué le decía? Ahí viene chichón de suelo. ¿Y los apodos entonces cómo se escriben? Con mayúscula. Antropónimos dado como nombres comunes. Ojo aquí, ojo. Los nombres comunes no están libres de que se conviertan en mayúscula en nombres propios. Y al revés, los nombres propios de las personas o de otros se conviertan en nombre común. Ya vamos manejando la teoría. Y ahora veamos el ejemplo. Fíjese, de los nombres comunes a los nombres propios sí, creo que no hay ningún problema. Picaflor es un nombre común de un ave, ¿no es cierto? Pero por alguna característica que tenga tu mascota ya lo llama picaflor. Se torna en nombre propio. ¿Correcto? Nombre común en nombre propio. Los nombres comunes se convierten en nombre propio. Ahora, los nombres propios pueden convertirse en nombres comunes. Sí. Recuerdo lo siguiente. Tenemos nuestro cerebro y allí la zona Wernicke y el Broca. Y así hay enfermedades también que llevan el nombre del descubridor. Entonces ahí tienen que saber escribir. Cuando con ese nombre se nomina la enfermedad, irá con minúscula. Si no se refiere directamente a la enfermedad, hay una preposición de por medio, entonces recupera el nombre del descubridor. Y se escribe con mayúscula. ¿Correcto? Dígame ustedes, ¿las disciplinas científicas van con mayúscula o con minúscula? Mayúscula, minúscula, mayúscula. La Real Academia lo considera como nombres comunes. Por tanto, van con minúscula. Entonces, ¿derecho es una disciplina o no? Entonces, derecho irá con minúscula. ¿No? Ahora, observen bien aquí. Todas las disciplinas, la disciplina de la química, la filosofía, etcétera, con minúscula. Las asignaturas, ¿con mayúscula o con minúscula? Con mayúscula. A quitarse esa duda. ¿Ya? A ver, dime. Las eras van con mayúsculas. Sí, las eras van con mayúscula. Los elementos y compuestos químicos, ¿con mayúscula o con minúscula? Cuando es el nombre con minúscula, El símbolo con mayúscula, correcto.
Dime. Cuando digo Arequipa, la ciudad blanca, ¿solo la llevo mayúscula o la ciudad blanca también? Allí no está comprometiendo el artículo. Ciudad Blanca es el nombre. ¿Qué cosa con mayúscula? ¿No blanca o con minúscula? Ciudad Blanca con mayúscula. O sea, por eso te digo, el artículo no va con mayúscula, porque no está comprometiendo. En algunos casos sí, compromete. Ya, las enfermedades con minúscula. El nombre de una ley va con mayúscula las palabras sustantivas. El inicio y las palabras sustantivas. Puede iniciar con un artículo de repente. Ahora, cuando el nombre de la ley es muy extensa, esta irá solamente en mayúscula la palabra inicial. Revisen los libros en la biblioteca. Hay una serie de libros de ortografía aparte de la lengua española